Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a una noche más de terror. Antes de comenzar, te recomiendo que vayas por una bebida caliente o una soda de tu preferencia. Recuerda que puedes ir a un lugar acogedor como lo es un sofá o tu habitación. Te recomiendo el uso de audífonos para mejorar tu experiencia. Someto a la aprobación de la Sociedad de la Medianoche las siguientes historias macabras. Comenzamos. La primera historia viene desde Ciudad de México, específicamente desde Tlatelolco. Recordemos que el 2 de octubre de 1988 en este lugar se suscitó una gran masacre. Cientos de personas murieron a manos del gobierno. Y desde entonces, en este lugar y a sus alrededores se suscitan muchos eventos paranormales. Hola, yo soy Juan. En ese entonces tenía unos 9 años. Yo vivía en un edificio a un lado de Tlatelolco, específicamente en el edificio Chihuahua, en un 5º piso, recuerdo bien. Justamente antes de dormir, solía ver la televisión, pero extrañamente y no sé por qué razón, sentí como si algo tocara mi pierna y como si eso se desvaneciera entre la cama y la pared. Ya sé, suena un poco raro, pensé que era una rata y traté de buscarlo, ¿no? Algo trillado, pero nunca lo encontré. No supe qué era, pero de algo estaba seguro. Esa noche iba a ser un poco extraña y rara. Comencé a tener miedo, pero logré dormir. Como a las 3 de la mañana, desperté. Había un ruido extraño debajo de mi cama. Algo así como una canica, o más bien como una corcholata siendo apretada. Se repetía y era un ruido constante. De inmediato entré en pánico. Aunque mi cabeza buscara alguna manera de identificar algún motivo razonable para no tener miedo, no lo logré. De verdad estaba aterrado. Traté de dormir, pero no podía. Era como si eso supiera que yo estaba despierto y no me iba a dejar descansar. Después de un rato, el sonido cesó. No te lo voy a negar. Pude descansar y respirar un poco. Creí que todo iba a terminar ahí y que al día siguiente iba a poder ir a la escuela. Solo era la antesala para lo peor. Comenzaron a tocar la ventana. No me explicaba el cómo, porque yo vivía en un 5º piso y justamente mi habitación daba hacia el precipicio. Creí que era un pájaro o que tal vez era un gato. Pero de algo estaba seguro. Esa cosa sabía que yo estaba despierto y que lo estaba escuchando. Traté de ver por la orilla entre la ventana y la cortina, pero era inútil, no podía ver nada. Seguía tocando y tocando, y cada vez yo estaba con más pánico. Era como si él lo disfrutara o esa cosa sabía que yo estaba mal. Solo pedía y rogaba que mis papás despertaran para que me auxiliaran, pero no sucedió. Así siguió durante toda la noche, una y otra vez. Yo no podía dormir, tenía mucho miedo. Rezaba y eso no cesaba. Realmente quería hasta llorar, no sabía qué hacer. Ya no podía más. Pero de pronto escuché un ruido familiar. Vi que las luces se encendieron y de inmediato supe que era mi papá o mi mamá. Me levanté corriendo, llorando, y llegué justo a su habitación. Me tiré a la cama llorando y explicando lo que me había sucedido. Mis papás me escucharon y me dijeron que todo iba a estar bien. Te prometo que fue la experiencia más aterradora que he vivido. De verdad no deseo que nadie pueda suscitar algo así. Para nuestra siguiente historia, nos trasladaremos hasta Juriquilla, en Querétaro, donde Miguel nos cuenta esto que vivió. Hola, esto me pasó hace unos años. En mi casa siempre suele haber ruidos extraños. Provienen de la cocina, del baño,
En ocasiones escuchase como si algo caminara, como si algo se arrastrara. Sin embargo, de un momento a otro, la situación empezó a empeorar. No solo con los ruidos, sino que comencé a soñar cosas extrañas. En algunas ocasiones, muy de madrugada, sentía como si algo se sentara justo en la orilla de mi cama. No podía explicar cómo ni qué. Yo pensaba que tal vez era mi mamá o alguno de mis hermanos queriéndome hacer una broma, pero no era así. Era como si se sentaran despacio, con delicadeza. Una de esas noches tuve una pesadilla un tanto extraña. Recuerdo bien que en mi sueño yo estaba dormido y algo me acechaba desde la puerta de mi habitación. Algo que no podía verle la cara, pero sabía que estaba observándome desde la oscuridad. De un momento a otro, me tomó de los pies. Comenzó a jalarme poco a poco hacia la orilla de la cama. Era como si él quisiera tenerme todo el tiempo contra el suelo, pero no era la primera vez que yo había soñado eso. Ya en algunas otras ocasiones lo había vivido, lo había soñado. Poco a poco fue como invadiendo mi cuerpo, como si él quisiera ser yo y como si él quisiera eliminarme de por vida. Intenté luchar con todas mis fuerzas, traté de levantarme, traté de empujarme contra el suelo, pero era difícil, era imposible. Era como si el miedo le diera más fuerza, era como si jamás pudiese ganarle. Recuerdo bien que por un momento sentí como unas garras que presionaban mi cabeza contra el suelo, como si esa cosa se parara sobre mi cabeza y me dijera que yo le pertenecía y que nunca iba a regresar. Te prometo que fue una sensación aterradora. Y justamente antes de que terminara todo, pude sentir como si alguien se levantara de mi cama, como si esa cosa se hubiese dormido justo a un lado de mí. Como que después de haberme ganado, como después de haberme dicho que nunca le iba a ganar, se burlara de mí, se levantara y se fuera. Nunca más volví a tener ese sueño, pero fue total y completamente aterrador. Por muchas semanas rogaba no volver a soñarlo o volver a sentir esa sensación en mi cama. Afortunadamente, nunca más lo volví a soñar. Realmente fue aterrador. Si estas historias fueron de tu agrado, te invito a que dejes un like, que compartas y que dejes un comentario. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima.